Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, queridos amigos de DocMock. Pues aquí en un capítulo más de este su podcast y su espacio. Muchas gracias por la respuesta que hemos tenido últimamente. La verdad es que el programa ha tratado de tratar, ¿no? De distintos temas, de temas que me parece que tienen un valor muy importante en la vida de cada uno de ustedes y que no solamente se centra en lo médico. Me parece que más bien no deja de tocar el tema médico. Los temas que hemos tratado, pues son temas que son de interés en común para todos los ciudadanos, ¿no? Sea o no sean parte del gremio médico o del gremio de la salud en general, porque, bueno, eh, le hemos dado también mucha prioridad al tema de salud mental, al tema de nutrición. Hemos tratado temas también incluso como el aborto, como uno de los intereses que ha habido últimamente. De temas como, por ejemplo, incluso como lo que hemos tratado, el que fue el miércoles pasado y el antepasado, que tiene que ver con cuestiones de psicología, cuestiones de heridas del alma. Pero creo que también es importante como, como buen punto y como también por respeto a, a la expresión, como respeto ¿cómo decirlo? Como respeto al tren, por así decirlo, de los medios, o al tren del tema al que están tratando los medios, porque de verdad no hay que dejarlo pasar. Y Doc Mock no puede dejarlo pasar así, tan sencillo. El tema de Venezuela es, por mucho, el tema que ha tocado muchos sentimientos, muchos corazones, y que la gente en general sí le ha interesado. Incluso la gente que no gusta de la política, ¿no? Puede incluso ver las noticias en los medios tradicionales y obviamente no van a pasar absolutamente ni siquiera lo mínimo de importante de información. Pero bueno, al menos se ven interesadas. Y creo que es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo las personas que vivimos en Latinoamérica. Y digo Latinoamérica porque, bueno, Estados Unidos no lo podría meter yo dentro de esta bolsa, ¿no? De problemas. Porque lamentablemente de México para abajo estamos como siempre en esta incertidumbre o en este peligro de ser gobernados por este tipo de tiranitos de, de izquierda, ¿no? Generalmente es así. Y bueno, pues lo que está pasando creo que en Venezuela no tiene nada que ver mucho ya con la ideología. O sea, ahorita en Venezuela me parece que es un estado ya de alarma, un estado de alerta que está todo de cabeza. Ya es un asunto en el que los derechos humanos no tienen ya ningún tipo de espacio y que por supuesto es liberticida, ¿no? Este asunto que está pasando en nuestro país hermano. Y dirán ustedes, bueno, pero pues es un podcast de salud. Sí, es un podcast de salud. Pero el hecho de que no tratemos este tema, estaremos faltándole al respeto, o al menos yo creo que estaría faltándole al respeto a mis hermanos venezolanos porque conozco a varios. Tal vez no son mis amigos, tal vez no son mis hermanos, pero, o sea, hermanos de sangre, a eso voy. Le digo hermanos porque somos, pues prácticamente todos somos hermanos, no hablándolo de un término religioso, pero es importante que lo toquemos. ¿Cuándo fue? El día 28 de julio, si no mal recuerdo, fueron las elecciones en aquel país, el domingo 28, y bueno, pues
sepas o no de política, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí la situación son matemáticas, es porcentaje y son datos, son números. Y todo era clarísimo en que la oposición en Venezuela iba a ganar. Por supuesto que hubo muchas situaciones y lo pueden ver mucho más a detalle. Voy a poner ahí en la descripción del video. No los conozco, por supuesto, pero son a gente que yo sigo desde hace mucho tiempo y que van a poder ver ahí a detalle más o menos el proceso en el que pasó Venezuela de las elecciones hasta ahorita, o cómo va pasando este proceso. Son dos youtubers que manejan muy bien la información política en específico, perdón, y que a detalle, por supuesto, sin ningún tipo de tapujo y sin pelos en la lengua, dan toda la información. Eh, es un tema que tiene que ver mucho con un tema de salud mental también, porque en aquel país están literalmente matando gente. Literalmente están matando gente. Yo me pregunto, imagínense que en un país en el que es gobernado por un genocida como lo es Nicolás Maduro, en un país donde no existe la libertad de expresión, no existe la libertad de opinión, no existe la libertad económica, no existe la libertad de ningún tipo, y que si tú llegas en algún momento, así como yo lo estoy haciendo en este momento, a hablar mal del gobierno, o simplemente decir que no estás de acuerdo, y mucho menos les cuento el hecho de que te manifiestes en las calles, porque en ese momento eres capturado o eh, eres sí, eres capturado y aparte, por supuesto, torturado, llevado a algún tipo de cárcel, desaparecido, etcétera, lo que tú gustes y mandes. Imagínense que ustedes son un venezolano o son venezolanos que lograron salir de aquel país, pero que tienen familia dentro, que tienen familia que están en peligro de poder pasar por todo lo que les estoy comentando en este momento. Yo he hablado con personas venezolanas, incluso he invitado a una de ellas a hablar aquí al podcast y me dijo que no estaba preparado o preparada para poder hablar porque, pues bueno, le daba pena que en algún momento en el que estemos en una charla, pues logre, sus sentimientos lleguen a expresarse en ese momento. Por supuesto, no tiene absolutamente nada de malo. Pero también entiendo que me parece que ahorita es un espacio que hay que respetar. Y que si no quieren hablar en este momento, se va a entender y lo voy a comprender. Pero imagínense que todo el tiempo estén pasando, o que su mente esté pensando todo el tiempo, que su familia está en peligro de morir. Literalmente está en peligro de morir. Es decir, la ansiedad, la depresión, está a flor de piel, está al tope. Y son situaciones que por supuesto va a tener una repercusión más adelante. Tal vez no, a lo mejor no es suicidio o no otros temas delicados, pero sí de salud, ¿no? Lo hemos visto en distintos temas o en distintos programas, ¿no? La ansiedad, la que te hace a lo mejor eh, comer más seguido o a lo mejor no. A lo mejor bajas de peso, subes de peso, puede causar hipertensión, puede causar algún otro tipo de enfermedades, que una cosa lleva a la otra en el cual tu salud se vea comprometida. Y ya no solo limitada a la salud mental, que ya es mucho. Ahora ya es una enfermedad fisiológica, crónico-degenerativa, que te lleve a otros estados mucho peores. Y que por supuesto no tienes que estar dentro de Venezuela para que, para que esto llegue a afectarte de manera directa. Es de manera indirecta.
puedo sonar muy, muy exagerado, pero es una situación que yo ya he visto, al menos con 3 hermanos venezolanos, en los que no pueden hablar de la situación sin que se les quiebra la voz y sin que esto y sin que tengan este sentimiento negativo, incluso de desesperanza, porque es un tema muy delicado. Venezuela, Venezuela es un país que lamentablemente ya está en un estado totalmente colapsado económicamente, colapsado socialmente, colapsado culturalmente. O sea, no existe absolutamente nada allá. No hay ningún tipo de, por ejemplo, de inversión, no hay ningún tipo de esperanza de que alguna empresa invierta, porque uno finalmente existe este temor de, por supuesto, de invertir en ese país que no es nada rentable, por supuesto, ¿no? No es nada rentable en lo económico, no es nada rentable ni en seguridad. ¿Qué empresa va a poder apostarle a un país donde la seguridad es nula? Nula. Y por eso mismo es que el país tiene un más del 90% de pobreza extrema. O simplemente pobreza, imagínense. Más del 90% del pueblo venezolano está en quiebra, está en la pobreza. Más del 90% de los venezolanos se preguntan si van a comer o no. ¿Qué van a comer? Imagínense nada más esta situación. Entonces, bajo este contexto, por supuesto que esto tiene que ser un tema también de este programa. Totalmente, totalmente. Entonces, esta situación se tiene que ver. Ahora, algunos datos que pueden más o menos como orientar a, a lo que estoy yo comentando es que, bueno, hace 25 años, antes de que entrara el, la revolución bolivariana, como le dice el difunto, o lo decía el difunto de Hugo Chávez y también este inútil de Nicolás Maduro. Bueno, pues hace 25 años que casualmente son los años que lleva el socialismo en Venezuela, pues Venezuela era uno de los países más ricos de América Latina. Hoy, hoy es de los más pobres del mundo, ni siquiera del continente, es el más pobre de la región, no, es el más pobre de los países más pobres del mundo. De 2012 a 2022, el Producto Interno Bruto se desplomó 75%. Y obviamente, como mencionan aquí en este artículo, sin señales de tocar fondo, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que el bolívar, que es la moneda nacional de allá, de Venezuela, pues por supuesto que tuvo una depreciación desacelerada. Y por supuesto que esto causó la super mega ultra hiperinflación, causando, bueno, pues el colapso en el que está en este momento. Y lo comparan incluso eh, con otras situaciones o circunstancias que hubo en la historia, ¿no? Por ejemplo, dice, resultó en una hiperinflación reminiscente de la República de Weimar en los años 1920 de Zimbabue, bajo el régimen de Robert Mugabe en 2008 y de Hungría y Grecia en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense, bueno, y dices, bueno, estaban en guerra. Bueno, pues aquí no están en guerra, aquí simplemente por la ideología, porque sabemos que la cuestión ideológica que te viene a traer la extrema izquierda, pues es de resentimiento, de envidia, de la no prosperidad, de chingar al que más tiene. Y que por supuesto este tipo de ideología, insisto, no tiene ningún tipo de rentabilidad para aquellos que invierten en un país. Y que al principio, por supuesto, yo recuerdo muchas entrevistas que le hicieron a Hugo Chávez acerca de este tema. Le decían, oye, vas a privatizar cierto canal de televisión
o vas a expropiar algunos, o tu intención es expropiar negocios o empresas. No, no, por supuesto que no. No, ¿cómo voy a expropiar? No, no, no. Y el canal que tiene Venezuela, pues es suficiente, vamos a usarlo para la educación. Bueno, pues para nada de lo que comentó este desgraciado, sino todo lo contrario. Existe otro video donde este maldito empieza a decir expropiese aquello, expropiese acá, expropiese aquello, obviamente haciéndolo propiedad del gobierno, haciéndole todo un monopolio de Estado, causando por supuesto que pues las inversiones se fueran, las empresas fugaran y pues Venezuela 90%, 95% de pobreza del país, 95%. Por supuesto que el otro porcentaje o el mínimo que existe tiene que ver únicamente con los políticos, con la ideología de Nicolás Maduro. Con la ideología de Nicolás Maduro. Por supuesto, sus amigos, porque los que son disidentes o los que tienen algún otro tipo de pensamiento o los que no están de acuerdo, bueno, se transformaron en presos políticos, se transformaron o en políticos que se tuvieron que ir a la fuga o exiliarse del país porque si no los mataban o los capturaban o los mataban o las dos cosas. Entonces son cuestiones que pues en algunos países suele suceder, como por ejemplo en Venezuela, como por ejemplo en Corea del Norte, que también hay una dictadura inminente ahí, en Nicaragua, en Cuba, en Rusia, China, ¿no? En cuestión social, ¿no? Se parecen muchísimo. Entonces, bueno, y casualmente ¿no? Irán, ¿no? Países como Irán, como Rusia, como Cuba, este tipo de países que casualmente fueron los únicos países que lograron entrar a Venezuela como para vigilar esta cuestión de las elecciones, para que hubiera democracia, entre comillas, ¿no? O sea, imagínense que un país como Irán vaya a vigilar a un país, a las elecciones de un país para que haya democracia cuando ni siquiera ellos son democráticos. Nuevamente, Irán, Cuba, Rusia, Corea del Norte, bla, 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 ¿no? Totalmente incongruente. Bueno, fíjense, lo que nos interesa muchísimo como resultado de la mala gestión de este demente, el sistema de salud de Venezuela está en ruinas. Más del 60% de los hospitales carecen de agua potable. Imagínense, más del 60% de los hospitales carecen de agua potable. El sistema educativo se está desmoronando. Los maestros ganan un promedio de $20 por mes. $20 por mes. Si te preguntabas si tu sueldo era suficiente, amigo mexicano, amigo chileno, tal vez argentino, también esté en una situación similar, o ya no, tanto como la que está Venezuela, bueno, $20 al mes, pregúntate, ¿te alcanzaría? No lo sé. Y los alumnos de las escuelas públicas asisten a clases solamente 2 veces por semana. O sea, es decir, a este tipo de locos, de lunáticos, no les interesa absolutamente nada. Absolutamente nada más que llegar al poder y supercrecer el Estado, ¿no? Para que, por supuesto, asfixiar a las empresas, asfixiar de manera fiscal a las empresas, para que éstas quiebren y que, por supuesto, el monopolio del Estado sea mayor y que la gente dependa de los servicios del Estado. Entonces, no te queda de otra más que trabajar para el Estado. Eso es lo que causa, por supuesto, el socialismo. Y esto no hay como tal, eh, no habría por qué tener discusión. Es decir, los datos empíricos lo demuestran. Hay muchas pruebas en donde esto así sucede. Y por supuesto que es sinónimo de carencia, sinónimo de sufrimiento, sinónimo de eh, pues de empobrecimiento y por supuesto también de casi la muerte, de hambruna. Entonces todo este tipo
de datos no son nada más así. Nada más a la ligera. No es así. Son datos. Punto. Si nosotros, o si yo viera que el socialismo y toda esta ideología de mierda, pues tuviera unos datos distintos o datos que giran 180 grados y dijeras, bueno, el socialismo se ha demostrado que sí, en efecto, saca a los países de la pobreza, hay un mejor índice de desarrollo humano, ¿no? El índice de felicidad, bueno, pues por supuesto que lo estaré defendiendo. Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así. Esta cultura también de que vamos a dar eh, vamos a dar sistema de salud gratuito para todos, vamos a dar camillas para todos, todos van a vivir bien en la opulencia porque esto ya va a ser gratis. No, es que amigos, no hay nada absolutamente gratis. No hay nada gratis. Y saben que lo peor es que ustedes están pagando todo eso, que llámese entre muchas comillas gratis. ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante impuestos. Mediante impuestos. Por supuesto que con plata o dinero ajeno, cualquiera se puede vestir de héroe. Cualquiera se puede vestir de héroe. Yo pudiera aquí en donde vivo someter a todos con una pistola en la cabeza, por supuesto hablando de manera hipotética o mediante suposiciones, porque por supuesto no lo haría. Pero imagínense que le pongas a alguien una pistola en la cabeza, o no a alguien, sino a muchas personas, y les dijeras que te dieran, pues no sé, el 30% de lo que ganan en el día. Porque si no, bueno, pues pueden haber consecuencias graves. Y que ese dinero lo uses para al mismo tiempo prometerle a la gente, y que a quien se lo crea, que va a haber esto gratis. Pues lo vas a pagar mediante impuestos y lo vas a aventar migajas solamente porque por supuesto que toda esa ganancia, la gran parte del porcentaje, pues va para el bolsillo de estos inútiles. Y por eso es que los niños solamente van 2 veces a la semana a la escuela, porque no les importa absolutamente nada de avance. Al contrario, es el atraso, es lo negro, es lo gris, es lo asqueroso, es lo sucio, lo, 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 lo peor que le pueda pasar a un país. Lo peor. Fíjense, bajo la conducción de Maduro, el régimen ha expropiado, escuchen, y llevado a la ruina a empresas prósperas, lo que decíamos. Ha eliminado empleos bien remunerados del sector privado, ha expandido la burocracia gubernamental, por supuesto muchísimo, o sea, un estado gigante. Entre más grande es un estado, menos es la libertad, menos es la libertad que vas a tener, sin duda alguna. Eh, ha administrado muy mal la compañía petrolera estatal, que es la PDVSA, y ha aumentado de manera irresponsable el gasto público, causando que la deuda nacional se disparara a más del 200% del PIB, del Producto Interno Bruto. Los enormes ingresos petroleros del país, que totalizaron más de $1 billón entre el 99 y 2019, se desaprovecharon o se robaron. Que bueno, uno más uno. ¿Qué creen que haya pasado, verdad? Ahora, eh, para agravar los desafíos de Venezuela, tanto Chávez como Maduro cultivaron vínculos con países como Rusia, Irán, China y Cuba, cuyos intereses geopolíticos chocan con los de las democracias liberales de Occidente. Estos países tienen poco que ofrecer en términos económicos, salvo su deseo de comprar petróleo a tasas de descuento. Asimismo, el régimen ha alienado a los vecinos de Venezuela al alinearse con cárteles de la droga y grupos guerrilleros colombianos, que es las FARC, así se llama. También grupos terroristas islámicos que han ganado terreno en Venezuela, aparentemente con la aprobación táctica del gobierno. Por supuesto, por supuesto. Y esta también, ¿no? Esta parte de cuando un gobierno de izquierda o socialista, o bueno, creo que es igual, fracasa,
¿no? O se ve colapsado en todos los términos, en todos los tópicos que puede existir en la política o en la geopolítica. Bueno, luego empiezan a decir que, bueno, es que no es un verdadero socialismo. Lo que pasa es que el gobierno imperialista de los Estados Unidos, el imperialista yanqui, nos ha bloqueado. ¿Los ha bloqueado en qué? En el caso de Venezuela, incluso Venezuela hace negocios con Estados Unidos con lo mismo tema, con el del petróleo. Si hubiera un bloqueo por parte de Estados Unidos, bueno, ni siquiera, porque o una de dos, porque esa es otra de los argumentos. O quieren libre mercado o no quieren libre mercado. Es decir, quieren que haya inversión, que haya capitalismo en este país o no. Porque entonces están admitiendo que los países requieren de inyección extranjera, de inyección capitalista, de capital para poder prosperar. Porque ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. No es suficiente con lo que pueda producir un mismo país. Hay que aliarse, hay que hacer convenios con otras naciones para poder generar empleos, para poder generar riqueza y que un país pueda salir adelante. No hay de otra. No hay absolutamente de otra. Entonces estos infradotados que argumentan que el país está así tanto en Cuba y en Venezuela. El país así porque hay un bloqueo por parte del imperio yanqui. Bueno, de ser cierto, entonces ustedes están luchando porque haya libertad de mercado, porque haya libertad económica. Y aún así, siendo cierto, como dice aquí el artículo, tanto Irán como Cuba, como China, como otros países, hacen negocios con Venezuela. Entonces, ¿por qué están así? ¿Por qué están de esta manera? No entiendo. En fin, ustedes ya me dirán qué es el asunto que ustedes creen. Ustedes son, por supuesto, tienen su opinión, tal vez son de otra ideología, pero bueno, no importa. La situación es crear debate y me parece que aquí ya va, y vamos a eso poco a poco. Creo que ya esta parte ya no tiene mucho que ver con cómo pienses, sino el hecho de que maten gente. Creo que ya es una cuestión que creo que seas de izquierda o derecha debes reprobar. Pero bueno, así es la situación que lamentablemente está pasando en Venezuela. Y, eh, y bueno, ha hablado también a uno de los pocos médicos que haya, bueno, no pocos, no sé si a muchos o pocos, pero de los médicos que habló, que es un médico internista en el 24 de julio de este año. Se llama Julio Castro, es un médico internista, infectólogo y profesor universitario. Denunció a través de sus redes sociales, X, que Venezuela presenta uno de los gastos de bolsillo más altos de la región, además de una de las peores inversiones en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Cito, Venezuela tiene uno de los gastos del bolsillo, entre comillas, lo que el ciudadano paga, más altos de la región, sumado a una de las peores inversiones en salud, expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto. Esta situación, según el médico, refleja que el gobierno venezolano no prioriza, por supuesto, ningún tipo de... o no prioriza la salud, más bien, lo que deteriora más el poder adquisitivo de los venezolanos. Él dice que no solo tienen un sueldo que no les alcanza, además deben costear los gastos en salud a diario. Y bueno, esto, imagínense nosotros como México. En México, para los que no son de aquí, pues bueno, tenemos salud pública. Y es malísima. Es muy mala nuestra salud pública. Nuestro sistema de salud tiene, digamos, algunos temas salvables, ¿no? Que dijeras, bueno, esto puede ser, sí. Sin embargo, en general, en términos generales, nuestro sistema de salud es muy malo, es deplorable. En el que, bueno, por supuesto, como menciona este médico internista infectólogo, pasa aquí también en México, que es precisamente el hecho de tener que costear ciertos artículos o ciertas cosas porque no hay, o más bien no se invierte, ¿no? Lo que a lo mejor, o lo suficiente para en salud. Es un tema muy complejo, realmente
creo que sí se invierte, yo pienso que sí se invierte aquí en México algo de salud. Sin embargo, también el derechohabiente o en general la gente de México no pone su parte. Es decir, una persona que se sabe diabética no se cuida. Entonces, al no cuidarse, genera un gasto. Y un gasto inmenso. Un gasto inmenso. Es decir, un diabético no es lo mismo que lo que se invierte en un diabético controlado a un diabético descontrolado. Un diabético que ya tiene complicaciones severas como insuficiencia renal, que requiere a lo mejor diálisis o hemodiálisis. Y unas que les gusta 2 o 3 veces por semana. ¿Cuánto cuesta una hemodiálisis? Una hemodiálisis en México es muchísimo dinero. Ahora imagínense, esto es de una sola persona. Imagínense replicado en varias. Entonces es muchísimo dinero. Pero en fin, eso es otro tema. Eso lo vamos a discutir después. El hecho o en general es que, bueno, también el médico tiene que poner un poco de su bolsa a veces para poder, pues digamos, tener un poco más subsanado el hospital o la clínica en la que está, porque de verdad no hay dinero. Entonces, ahora imagínense en un país como en Venezuela, que ahí sí es súper, 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 súper claro el robo que hay, ¿no? Ahí me parece que no hay discusión y yo no sé cómo le hacen para trabajar los médicos. En serio, no sé si va a ser muy responsable decirlo o muy estúpido, pero sí me gustaría ver, o sea, cómo le hacen, qué maravillas hacen los médicos. Me da mucha curiosidad de ver el tipo de creatividad que debe de tener un médico, el tipo de incluso de humanismo, de empatía, para decir, ¿sabes qué? Además de que quién sabe si me voy a alcanzar para poder comprar algo para comer. Bueno, tengo que además estirar un poquito el dinero para comprar ciertos insumos porque no hay en el hospital. Entonces, pues imagínense. Y nosotros estamos infinitamente mejor que en Venezuela. Infinitamente en todos los aspectos. En el de salud no es la excepción. Bueno, Castro compartió 2 gráficos. Que este artículo se los voy a compartir. Que ilustra la problemática. En uno de los gráficos muestra que Venezuela es de los primeros lugares o uno de los top en cuanto a gasto de bolsillo en salud, con un porcentaje más alto en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, es decir, lo que decía él, o ponen entre paréntesis lo que el ciudadano paga, ¿no? Porque es altísimo, altísimo el impuesto que tienen allá. Eh, y el segundo gráfico evidencia la baja de inversión en salud en productos en términos de Producto Interno Bruto, situando a Venezuela en la segunda peor posición de la región. Bueno, quiero saber cuál es la primera. Pero bueno, ahorita lo vemos. Las imágenes revelan que Venezuela supera a países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, ahí está. En términos de gasto de bolsillo, mientras que la inversión en salud, tanto gubernamental como obligatoria, es notablemente baja, pero no tanto como Haití. Bueno, Haití es ahí el peor de todos. Eh, bueno, este médico concluye o más bien evidenció con datos que esta combinación de altos costos directos para los ciudadanos y baja inversión de pública en salud genera una carga financiera insostenible para la población, por supuesto. De hecho, siempre, o sea, yo soy o de militante de que los impuestos son un robo, sin lugar a dudas, y más un robo porque, bueno, impuesto, ¿no? Te lo imponen, y segundo, porque además no se ve reflejado en ningún tipo de obra, ¿no? Igualmente hablo de México. O sea, insisto, estamos infinitamente mejor que en Venezuela, pero bueno, o sea, la situación es muy similar. No es tan, o sea, muy similar en cuanto a estructura o en cuanto a concepto, en cuanto a modus operandi del gobierno, ¿no? En cuanto a la intención de querer generar o de querer agrandar el Estado es similar y más con el sobrete de Andrés Manuel. Este, pues es la misma situación. Entonces, no estamos igual, insisto, que no me malinterpreten, pero sí creo que hay una intención similar. Y más por lo que voy a comentar en un ratito. Ahora, él agregó también, este,
que días atrás también había publicado el indicador de mortalidad materna en el país. Y esto es escalofriante, amigos, de verdad. Bueno, esto en cuanto al comentario que él dice. Dice, Venezuela ha tenido un deterioro solo comparable con países en guerra. Imagínense. Venezuela literalmente, bueno, antes de toda esta situación, porque ahorita parece ser que sí hay una revuelta ahí, un problema civil, pero pues la mortalidad llega porque no hay nada en ese país. No hay nada. No hay medicamentos, no hay insumos, la gente está desnutrida, los niños están desnutridos, no están aprendiendo absolutamente nada en las escuelas porque no están bien nutridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas se van a morir, por supuesto que se van a morir. Entonces, la tasa de mortalidad, específicamente materna, es altísima. Agregó también, en la actualidad, este índice está en los peores puestos del continente y lejos de estabilizarse. Ha ido empeorando hasta 2022. A pesar de no haber cifras oficiales, las agencias de la NNUU, no sé qué significa, ahorita lo vemos, reportan como uno de los deterioros más significativos del planeta. Las causas son varias, pero la poca y mala calidad de la actividad preventiva, desnutrición, pobreza y deterioro de la infraestructura hospitalaria son las principales causas. Y este artículo salió apenas, 24 de julio, es decir, antes de todo este desmadre que se armó por las elecciones fraudulentas del gobierno venezolano, pues es una situación que preocupa y que va a seguir preocupando. Y que aunque Maduro caiga, esta situación no va a componerse ni en 20 años. Va a componerse en mucho más tiempo. En mucho más tiempo. Entonces no es como tal la solución inmediata en que Nicolás Maduro caiga del gobierno. Y eso creo que lo tienen bien presente y a lo mejor todos en el mundo lo tenemos presente. Sin embargo, bueno, creo que es importante que lo mencionemos porque de verdad es triste. Es muy, 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 muy triste este tipo de estadísticas. Ahora, otro tipo de estadísticas. Actualmente la economía venezolana es, bueno, esto lo están comparando porque es un artículo ecuatoriano, pero bueno, lo vamos a decir. Actualmente la economía venezolana es 31% menor a la ecuatoriana. El ingreso per cápita de un venezolano es 41% menor al de un ecuatoriano. El chavismo ha empobrecido de manera radical a Venezuela. O sea, es indefendible esto, pero en fin. En los últimos años, o más bien en los últimos 11 años, la economía venezolana ha vivido una tragedia. En 2013, todos los bienes y servicios producidos en ese país sumaban más de 400,000 millones. Actualmente, estuvo en picada todo este tiempo y llegó a un mínimo de 30,000 millones de Producto Interno Bruto. Actualmente, a pesar de una especie de rebote desde 2022, el PIB está alrededor de 79,000 billones, o sea, ni cerca, ¿no? En otras palabras, la economía venezolana ha tenido un desplome de más de 80% desde 2013. Es una tragedia, en serio, amigos. Es una tragedia. No hay estadística que no marque una situación vergonzosa. Digo vergonzosa porque estos hijos de mil putas, lo voy a decir, porque así lo dicen mis hermanos argentinos, han destruido un país tan hermoso como es Venezuela. De verdad. La mejora económica que se ha producido en Venezuela es como si hubiéramos estado en el sótano 8 y ahora estamos en el sótano 4. Pues sí, no hay mucha diferencia. Ahora, fíjense, escuchen esto. Existe una emergencia humanitaria compleja. Incluso hay profesores universitarios en situación de vulnerabilidad y desnutrición. Ha explicado Luz Meli Reyes, periodista y cofundadora del Efecto Cocuyo, en una reciente entrevista en el programa Políticamente Correcto. Según FACE, consultores de Perú, tomando en cuenta datos del Fondo Monetario Internacional, solo para recuperar el nivel de PIB, Venezuela necesitará hasta 2065, es decir, 42 años, si lograra crecer al ritmo de 3% anual. Si logra crecimiento mayor, es decir, del 8% o más, la recuperación podría ser hasta más tardar hasta 2040 o 17 años.
Bueno, aquí dice, eso también se lo va a pasar, es un buen artículo ecuatoriano. Y en fin, o sea, son situaciones en las que tiene un contexto de todos los tópicos. Es un tema político, es un tema ideológico, es un tema cultural, es un tema que afecta a cuestiones sociales, pero también afecta en la salud. También afecta a la salud. Y el hecho de cómo votes o cómo pienses, esto va a afectar en un futuro a tus siguientes generaciones, o bueno, si eres muy joven, a ti directamente. Y eso es lo que no terminamos de entender. Que el que desconoce ciertas, ciertas cuestiones o ciertos contextos históricos, vamos a creer en lo mismo. Como dice ese dicho, quien no conoce historia está este, inminentemente vamos a volver a caer en eso. No recuerdo cómo dice la frase, ahorita se las digo. El que desconoce su historia, ahorita se los pongo aquí. Claro, aquí está. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y no es como que en nuestro país hayamos pasado algo así, en México. Pero amigos, creo que desde la dictadura del PRI y ahora de Morena, que tiene indicios que preocupan, o al menos a mí me preocupan, ¿no? Con el hecho de querer capturar o de querer manosear un poco a los otros dos poderes que se supone que son independientes, que sí, creo yo que tanto el poder ejecutivo entró de manera democrática, así como el poder legislativo, que cada quien eligió en cualquier tipo de sector quién los iba a representar, fue de manera democrática. Lo que creo que también, lo que está mal es ya querer el manoseo de los organismos autónomos, de querer acaparar a la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial. Entonces son indicios que se parecen mucho a lo que está pasando en Venezuela, que se parece muchísimo a lo que está pasando en Cuba, que se parece muchísimo a lo que está pasando en Nicaragua, que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a aquellos países que no tienen democracia. Y que además de todo, con toda esta revuelta de que está pasando con Venezuela, yo decía, bueno, a ver, yo por supuesto no soy simpatizante de nuestro presidente Andrés Manuel, todo lo contrario, porque me parece un tipo ignorante, me parece un tipo bastante, ¿cómo le llaman esto? Pedante, bastante burloncito incluso, ¿no? Eh, es decir, todo una fichita a este cabrón. Sin embargo, decía, bueno, a ver, todo el mundo nos estamos dando cuenta que este hijo de puta de Nicolás Maduro se está robando las elecciones. O sea, de verdad no puede haber alguien tan estúpido, de verdad tan estúpido, como para defender al régimen venezolano. O sea, ya salidas las actas de Venezuela, pues le daban una amplia ventaja y super mega ganador Edmundo, ¿no? Que es el opositor, pues yo creo que dice, bueno, a ver, pues ahí está. O sea, yo creo que cualquiera que tiene un poquito de sentido común y un poco de cerebro, pues por supuesto que fue un super fraude. Sin embargo, bueno, nuestro querido presidente le dicen el huevos tibios porque empezó a decir que no, pues es que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar primero las actas y hay que esperar, no podemos decir absolutamente nada porque pues bueno, no apenas lleva el 80% de actas contabilizadas y pues hay que esperar. Y tú así como de, a ver, pedazo de animal, creo yo que los números que estaban, incluso en las mesas de, de donde vota la gente, todas contabilizaban un amplio margen, incluso lo marcaban en redes sociales, los números no fallan. Y el hecho de que digas que esperemos a ver, cuando pues todo el mundo se dio cuenta de este super mega fraude, y que después y que ya obviamente ya, ¿no? Pasa esta cuestión, y después este inútil de López Obrador diciendo
o cuestionando a la OEA porque defendió, porque se puso como de lado, ¿no? De la oposición en Venezuela y que obviamente, pues sí, parecía que es un fraude y bla, bla, bla. Es como defender al chavismo en Venezuela. Entonces, a ver, 1+1, amigos. 1+1, insisto, resumen. Querer eliminar al INE y poner a los tuyos y cambiarle nombre al INEC, ¿no? Querer aplicar reformas a lo estúpido, donde tiene que ver con este cambio radical a la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, y querer, por supuesto, imponer, ¿no? Imponer o gobernar o acaparar los tres poderes y centrarlo en el Ejecutivo, me parece que es una red flag o un indicio de lo que está pasando también en Venezuela. Y muchos de los que me escuchan, no, estás bien pendejo. Bueno, ustedes tienen, por supuesto, su forma de pensar, su ideología. Me cuesta trabajo decir que la respeto porque no la puedo respetar, porque la verdad es que este tipo de ideas son los que destruyen países. Son los que hacen que la gente se muera de hambre, que la gente tenga problemas económicos, que haya fuga de capital y que, por supuesto, la gente acabe empobrecida hasta más del 90%, como sucede en Venezuela y en Cuba. Entonces, el hecho, no la respeto. Honestamente, no las puedo respetar. Y seguramente ustedes la mía tampoco. Pero esto, al tiempo. Vamos a ver quién tiene la razón, quién no. Espero yo, de verdad, se los juro, espero que ustedes tengan razón. Espero que de verdad yo esté equivocado y que yo sea el pendejo en esta conversación. Bueno, no es una conversación, en este podcast. Espero que yo esté equivocado y que Claudia llegue y haga un cambio brutal pero no se ve. Claudia dijo que va a seguir el mismo plan de Andrés Manuel López Obrador, incluso intenta hablar como este güey, incluso intenta hacer como este tipo de ademanes estúpidos como las de este güey. Híjole, yo la verdad no le veo mucho futuro a nuestro país y menos en manos de estos infradotados. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Andrés Manuel, bueno, pues de manera indirecta defiende al Consejo Nacional Chavista. Porque él dice que es la autoridad. Imagínense. Un gobierno, un Consejo Nacional que está capturado por la gente del mismo Nicolás Maduro. Por supuesto, el poder legislativo también está capturado por Nicolás Maduro. Entonces, pues obviamente van a siempre a dictar a favor de este PLL de Nicolás. Entonces, pues decir así como que muy democrática la situación, pues no. Entonces creo que Andrés Manuelito, pues como siempre tu aporte es malísimo, muy flojo, muy pocos huevos realmente, la verdad. Ni siquiera Boric, el chileno de izquierda, se atrevió a ponerse del lado de Nicolás Maduro. Bueno, al menos en su momento. Porque después dijo que no iba a romper relaciones con Venezuela, ¿no? No, o sea, tampoco. O sea, tampoco es como para tanto. O sea, sí, güey, o sea, a ver, creo que sí hay un fraude, pero no voy a romper las relaciones con... Bueno, entonces igual, ¿no? Es como un poco menos tibio que Andrés Manuel, pero igual como que ahí entre compadritos se cuidan, ¿no? Sin embargo, creo que los compadritos más compadritos de todos son, lamentablemente, el inútil de nuestro presidente, el inútil del presidente de Colombia, que es Gustavo Petro, el súper inútil de Lula da Silva en Brasil, y bueno, por supuesto, Nicolás Maduro, ¿no? Creo que de esos cuatro, ahí está el grupito, ¿no? El grupito donde casi como nos juntábamos en la escuela, y hacíamos nuestro grupito siempre, ¿no? Así, hagan grupos de 4. Bueno, pues ahí estamos, en chinga los 4, los que siempre nos juntamos y los que siempre estamos haciendo desmadre y los que siempre estábamos haciendo estupideces. Bueno, ahí está.
Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador y el inútil Lula da Silva. Ahí están los 4 cánceres más dañinos de Latinoamérica. Ahí están, ¿no? Pasando de Foro de Sao Paulo a Grupo de Puebla. De Puebla, a huevo, de mi país, ¿no? Porque bueno, México valiendo madre en todo. En fin. Bueno, como les decía, ¿no? Andrés Manuelito haciendo el oso siempre y comentando, ¿no? Y cito a Andrés Manuel. Y que no meta las manos ni las narices quienes no actúan de verdad. En realidad, en forma democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades, atrocidades que no hay que dejarlos engañar. Entonces hay que esperarse cómo está el resultado. Hay una autoridad electoral que ha de resolver. Una autoridad que, insisto, capturada por tu amigo, mi estimadísimo e inutilito presidente de la República Mexicana. Entonces hay que esperarse cómo está el resultado. Hay una autoridad electoral que va a resolver. Vamos viendo los datos, pero que no empiecen. No ahí estoy mal yo, planteando que no empiecen a hacer politiquería. Ay, qué hueva, güey. Si ya empezaron desde hace rato, desde hace tiempo, que no intensifiquen su activismo politiquero. Claro, defendiendo indirectamente. O sea, no ni tan pa' acá ni pa' allá. O sea, este güey es, como les digo, pocos huevos, cobarde, y no tiene ninguna postura, ¿no? Decir, a ver, no, güey, yo sí defiendo al chavismo. No. Entonces, eso por supuesto que da indicios de que pues no quiero yo acá decir que Maduro, pero sí se pasó de lanza, pero voy a hacer como que lo defiendo y como que no. Porque él sabe, por supuesto que él sabe que es un fraude, que él sabe que este güey, el de Nicolás Maduro, es una mierda, igual que este güey, igual que Andrés Manuel. Ah, sí, no hay más. Y bueno, por supuesto todo esto hace que yo hable de este tema. Porque digo, no soy expertísimo en política, pero he leído. No soy expertísimo en estos temas, pero por supuesto que soy consciente. No soy un licenciado en política, pero sé muy bien mi ideología y por supuesto no es con la izquierda. No es jamás será con la izquierda. La izquierda es empobrecedora, eso es histórico, eso la historia lo dicta. La izquierda es una mierda. La izquierda no aporta absolutamente nada más que resentimiento, más que envidia, más que querer ganar a costa de otras personas, del que sí generan y que, bueno, pues lamentablemente eh, eso hace que ganen las elecciones, ¿no? El hecho, aquí no le gustaría que le depositaran cierto dinero por hacer nada en sus cuentas, ¿no? Entonces, pues bueno, son cuestiones de que sí terminan de ideología, pero me parece que en Venezuela el hecho de que nos presenten videos, de que nos presenten datos, bueno, videos de cómo reprimen a la gente, videos de cómo no se respeta la libertad de expresión ni de manifestación, que no se respeta absolutamente ninguna libertad, que es liberticida al 100% y que no cabe ni un alfiler de libertad ahí. Y que nos presenten datos de desnutrición, de desmantelamiento de hospitales, de que no hay inversión absolutamente nada, de que la salud materna, la mortalidad, materna esté en los cielos, de que los niños van únicamente 2 veces por semana a la escuela. ¿De qué nos habla? ¿De verdad? ¿De verdad defienden esto? ¿De verdad les interesa defender esto? Bueno, yo creo que por supuesto que tiene que haber una ganancia brutal para poder defender lo indefendible, para poder defender este tipo de estupideces, como lo hace nuestro presidente, como lo hacen ciertas personas que gracias a Dios no conozco en persona, que no conozco a alguien en mi círculo que defienda este tipo de pendejadas, porque no he hablado con todos, ¿va? Puede que haya uno que otro, pero que afecte en todos los tópicos, en todos. Ya se lo dije, en salud ahí está. El Producto Interno Bruto, cómo bajó, ahí está. Las consecuencias de que no haya inversiones, de que no haya generación de riqueza, de que no exista la libre empresa, de que no exista libertad económica,
Ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Por eso yo reivindico el capitalismo, con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Si bien no es un sistema que sea perfecto, pero es el mejor sistema que hay. Es el mejor sistema en donde brinda prosperidad a la gente, donde, donde se respeta en todos los tópicos la libertad. Libertad económica, hay igualdad ante la ley, donde está la libre empresa, donde no te piden piso, ¿no? Algunos personajes, para que, bueno, pues obviamente lo que genera se vaya casi todo el porcentaje con ellos, porque si no te matan. Donde la justicia existe, donde quien lo hace la paga. Donde quien se esfuerza más, donde existe el mérito, porque el mérito sí existe, mis queridísimos zurditos, sí existe. Si tú en un país como Estados Unidos, como un país como en Estambul, como en Corea del Sur, como en Finlandia, como en Dinamarca, tú te esfuerzas y tu creatividad, tu honestidad, tu trabajo, tu esfuerzo son mucho mayores, por supuesto que se va a ver remunerado. Pero porque así es y así debe ser. La gente no pide que le regalen nada. En Venezuela, tú le puedes preguntar a cualquier venezolano, te lo puedo apostar. En este momento, decir, ¿qué prefieres? ¿Que gane Nicolás Maduro y que te regalen? ¿O que prefieres que te dejen trabajar y que tú generes tu propia riqueza? Te vas a contestar que prefiere trabajar y generar su propia riqueza. En vez de estar sometidos, en vez de estar como esclavos, en vez de que su libertad se vea, su libertad en todos los aspectos, se vea en peligro, se vea vulnerable en cualquier tipo de situación. Por supuesto que vas a preferir trabajar libre y que nadie te esté molestando. Que si alguien te quiere chingar, que si alguien te quiere joder, pues la justicia, porque ahí sí creo, porque yo soy minarquista, es decir, que el gobierno se ocupe de la cuestión de justicia, de vigilar y de que todo se cumpla, de que los contratos se cumplan, de que si alguien quiere chingarte de tu propiedad privada, que si quiere alguien matarte, que si quiere alguien ingerir en tu vida, bueno, exista ese y que ahí sí el gobierno puede intervenir y decir, a ver, no, cabrón, tú me dejas en paz a este ciudadano porque no te está haciendo absolutamente nada. Ah, te atreviste a invadir su propiedad privada, ok, tienes este castigo y tú lo vas a pagar porque tú lo hiciste. Existen las pruebas, entonces te chingas. Esa es la situación. Yo defiendo eso. Yo no defiendo un Estado enorme. Yo no quiero que el gobierno mexicano o cualquier tipo de gobierno sea enorme y que el gobierno me diga qué hacer y cómo pensar. Por algo tengo este programa. Por algo tengo este micrófono. Y hasta el momento en México existe esta libertad. Si yo estuviera en Venezuela y escucharan esto, el día de mañana me capturan y me llevan a la cárcel que Nicolás Maduro sí tuvo dinero para construir. O sea, no hay hospitales, pero sí hay para construir cárceles. Para los disidentes. Para la gente que no piensa como él. Para la gente que aún con los datos en la mano y con demostrando el fraude, aún así se le reprima y se le asesine. Yo no quiero vivir en un país así. Yo no quisiera que Venezuela, ni mis amigos argentinos, ni mis hermanos venezolanos, ni mis hermanos colombianos, ni mis hermanos brasileños, ni los guatemaltecos, nadie viviera así. Es más, ni siquiera los de Corea del Norte, que ni siquiera están en este continente, ¿no? Corea del Norte, los países africanos, Vietnam, vivieran así. Los chinos, porque bueno, los chinos, pues socialmente están jodidos, no tienen ningún tipo de libertad social. Pero está basada en una libertad económica, ¿no? Su cuestión económica, pues es libre, o sea, no tienen ningún tipo, tienen empresas funcionando, hay índice de libertad económica alta, y esto lo pueden constatar en la página de índice de libertad económica, precisamente. Por eso es que China le va bien.
Finlandia, Dinamarca, son países que tienen el índice de libertad económica de los más altos del mundo. Y están bien. Yo creo que cualquiera, por muy izquierda que seas, si te dijeran, oye, te vas a ir a Finlandia, mames, por supuesto que me voy. Y es un país totalmente 100% capitalista. Que sí, tienen impuestos en las nubes, pero todo funciona ya. Hay Estado de Derecho. Hay respeto a la propiedad privada. Hay respeto a la libertad económica. A la libre empresa. Es decir, todo funciona allá. Los pobres de Finlandia, o de los pobres de esos países, son 11 veces más ricos que los pobres que tenemos nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Son datos. Una cosa es que sean alérgicos a los datos, sobre todo los que tienen esta ideología como las que ya vimos, ¿no? Los que quieren socialismo y todo este tipo de estupideces. Bueno, son datos. Repito, si los datos fueran al revés y hubiera un derecho de un índice de desarrollo humano mucho mejor en un país socialista, si hubiera libertad económica mejor en un país socialista, si hubiera igualdad ante la ley en un país socialista, bueno, pues yo estaría defendiendo el socialismo, sin duda. Pero no es así. Y les voy a poner aquí también en la descripción un video de muy bueno, de Tipito Enojado, es un youtuber argentino, de dos, ¿cómo podemos decirlo? Dos pendejazos, por así decirlo, que defienden o incluso se burlan de los venezolanos que pelean que fue un fraude. Uno que es un kirchnerista, que pues, por supuesto es lo mismo que ser un obradorista, ¿no? Y otro que no sé si es kirchnerista, pero al menos empieza a decir estupideces como, pero es que en vez de estar llorando de que hubo fraude y prefieren seguir siendo colonia de los Estados Unidos, güey. Ese tipo de argumento, repito, que existe un bloqueo, que eso ya es un argumento de los setentas. O sea, de verdad, ya hay internet, ya hay información, ya hay de dónde consultar. O sea, eso ya es una burla y quieren burlarse de la inteligencia de la gente. Y de verdad, los que se lo creen, discúlpenme, pero qué pendejos. O sea, de verdad, de verdad. Y ya estoy extendiendo esto, pero vale la pena que lo sigamos. Y yo voy a seguir hablando de este tema porque me parece que en Acast, en Acast, que es en la plataforma que yo estoy, digo, ojalá que haya gente hablando de esto. No conozco a un colega que tenga un podcast en esta plataforma, pero creo que es importante que lo digamos. Y le vamos a dar cobertura y le vamos a seguir dando con todo porque hay youtubers muy buenos en YouTube, ¿no? Valga la redundancia, que en YouTube se cubren muchas situaciones. Y muchos temas que son muy buenos, como por ejemplo este de Venezuela. Pero aquí creo que también es importante que lo toquemos. Me parece que también es importante. Entonces, vamos a seguirle dando cobertura. Ya presentamos estadísticas de salud, ya presentamos algunos datos que es importante que es indefendible que Venezuela es un estado fallido, que es indefendible que podamos decir que no es que en Venezuela no hay fraude cuando ahí están los datos, que no sé que la gente de que se queja, bueno, se queja de que la que está dentro, pues de que puede ser asesinada, o pueda ser capturada, pueda ser encarcelada, y de los que están afuera, pues tienen familiares ahí que les da miedo que sus familiares sean capturados o asesinados. Entonces, de verdad, no hablen estupideces, sean un poco empáticos e investiguen primero antes de hablar, porque esta situación, de verdad, ojalá no se lo desee absolutamente a nadie, porque ni siquiera yo sé qué se siente, pero ni siquiera no quiero ni sentirlo. El hecho de escapar de tu país y dejar aquí a tu familia, o que tú estés aquí directamente y estés en peligro, porque no tengas ningún tipo de libertad.
Entonces yo zafo, yo toco madera y espero que esto se ha cubierto con más auge. Y ya ahora este inútil de Nicolás Maduro ya quiere restringir las redes sociales allá. Entonces, eh, ¿cómo defendemos eso? ¿Cómo le decimos a los chavistas que eso está mal? ¿Cómo se los decimos? Bueno, sin que los billetes estén en sus oídos o en sus ojos, porque de oídos sordos y ojos ciegos va a estar bien complicado, ¿no? Y más si es por dinero. Pero si es por dinero, ni siquiera lo perdono. Pero si es porque de verdad tú crees que el chavismo es el futuro, o que tú defiendes el chavismo por no sé qué circunstancia, pues qué lástima. Qué triste tu situación. Que tengan excelente tarde. Nos estamos escuchando en el próximo capítulo.